Bueno, la semana pasada estábamos viendo el tema de qué es predicar. No sé si viste el video, Mike. Sí, sí, sí. Ya la intención es que haya una diferencia entre en nuestra forma de expresarnos, entre lo que es dar una clase, dar una charla y predicar. Ya vimos en esa ocasión acerca de lo que es la predicación y vimos básicamente que el medio sí afecta el mensaje. O sea, aún a pesar de nuestras diferencias de personalidad, sí se espera que cuando prediquemos lo hagamos de cierta forma, que no parezca una clase. Vimos que empezamos a ver lo que es algunos aspectos de cómo predicar, y uno de ellos, y fue el primero que vimos, fue predicar con autoridad. Eso es lo que estábamos viendo la vez pasada, predicar con autoridad. Vimos que nuestro Señor Jesucristo, el máximo exponente de lo que es la predicación, él predicaba con autoridad, no como los escribas, sino lo hacía con autoridad. Cristo en sí mismo tenía la autoridad intrínseca para dar la interpretación correcta de las escrituras. Y se le exhorta, por ejemplo, Pablo le exhorta a Tito que predique con autoridad, que tenga la autoridad para poder especialmente enseñar temas que eran difíciles en su época. Para no volvernos autoritarios, debemos, para predicar con autoridad sin ser autoritarios, ¿qué tenemos que hacer? Ser autoritario. Muy bien, ese es el punto. No es lo mismo predicar con autoridad que ser autoritarios. Vimos que en eso caen muchas personas que agarran la Biblia nada más para respaldar sus opiniones. Tienen sus opiniones, van a predicar en contra de que la gente se peine con raya en medio, por ejemplo. Van a predicar en contra de que los hombres usen tines en lugar de calcetas. Y empiezan a predicar con autoritarismo. Nada más agarran la Biblia como diríamos, sustentar e imponer sus propios pensamientos. Bueno, ¿cómo evitamos eso? Bueno, el punto máximo, tomamos la Biblia y ella es nuestra autoridad. Recordamos, no llegamos ante el púlpito a predicar lo que yo pienso de la Biblia, sino a predicar lo que la Biblia dice. Eso es el punto fundamental que evita predicadores autoritarios. De lo contrario, siempre vamos a tratar de imponer nuestra opinión y de usar la Biblia como herramientas de manipulación. Hay muchos predicadores que así lo hacen, que agarran la Biblia para manipular a las personas, para que hagan lo que ellos quieren. ¿Se acuerdan que uno de nuestros, diríamos, de las labores de un predicador o de la función de un predicador es ser embajador? El embajador no sigue una política personal. El embajador sigue la política de la nación que lo ha enviado. Es decir, el embajador de Rusia no va a defender los intereses de Estados Unidos, no va a dar un discurso proamericano o lo que sea. Un embajador francés también lo mismo va a hacer. Va a dar un discurso que promueva los intereses de Francia. Bueno, un embajador, nosotros como embajadores, debemos honrar nuestra investidura. Somos embajadores que hablamos de parte de Dios. Y como hablamos de parte de Dios, el mensaje está ahí en la palabra de Dios. Ahí se encuentra el mensaje que tenemos que dar. De ahí, una de las cosas prácticas de predicar con autoridad
¿Es correcto empezar o terminar una predicación disculpándonos por nuestra poca preparación o porque somos inexpertos? No, no es correcto. Se espera que estemos bien preparados a la hora de pararnos. Si no lo hicimos, se espera que corrijamos ese defecto después. Pero como embajadores no empezamos un discurso diciendo, discúlpeme porque no me preparé bien. Ya en ese momento, nuestra autoridad, ¿qué le pasa? Se baja. Termina mi discurso, ya voy a dar la conclusión, voy a dar la invitación a los hermanos y antes de hacerlo les comento. Y bueno, pues discúlpeme, soy muy inexperto en esto, no estoy muy bien adiestrado para hacer esto y discúlpeme, pero vamos a orar. ¿Qué pasa con la autoridad? Al suelo. O sea, no se hace eso. Entonces, cuando pasamos con autoridad, recordamos, no es mi autoridad, es la autoridad de las Escrituras. Mi tarea sí es prepararme bien. Mi tarea sí es presentarles la palabra de Dios. Si soy inexperto porque es las primeras veces que paso, si soy inexperto porque pues no tengo la habilidad que otros predicadores tienen, no es problema. Yo ya hice mi trabajo de haber estudiado bien la palabra de Dios para presentárselas, para presentarles el pasaje. Ella es mi autoridad, ella es la autoridad y no debo de empezar ni terminar disculpándome de ningún modo. Si cometí un error, si les va a pasar, si por ejemplo anotaron la cita y a la hora de exponerla descubren que no es la cita, bueno, son cosas que suceden. Procuren nada más volverlo a releer las veces que sean necesarias antes de pasar al púlpito para que no les llegue a pasar. Pero bueno, eso es importante. No es la mejor manera de empezar una predicación con una disculpa, no es la mejor manera de terminar. Somos embajadores y procuramos honrar nuestra investidura. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 23. Primera de Pedro 5, 2 y 3, perdón. Ahora sí, perdón. 5, 2 y 3. En clase sí se puede. Hermano Abimael, Primera de Pedro 5, 2 y 3. 2. Primera de Pedro 5, 2 y 3. a presentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Sí. 3 también. No teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Muy bien. Tenemos que hacerlo de manera cuidadosa. Yo sé, no diría, pues, es para los pastores, pero en general es para todos, incluyéndonos, no procurando dominar. Nuestra meta al pararnos al frente es que la gente obedezca la palabra de Dios, no que nos obedezca a nosotros. Pero hay que ser cuidadosos. Hay que ser cuidadosos en todo ello para podernos parar con la seguridad y con la autoridad que da la Biblia, no con la que da un puesto. No es lo mismo pararse al frente y predicar con la autoridad de ser el pastor, o con la autoridad de pararse en el púlpito, a pararse al frente con la autoridad que da la Biblia. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, una persona puede pensar, como ya me paré en el púlpito, yo tengo la autoridad de mandarles lo que yo quiera. Ese es un error. Y la gente no tiene por qué obedecer lo que la persona dice. Inclusive un pastor se para al frente, no va con su autoridad, va con la autoridad de las Escrituras, porque si va con su autoridad, va equivocadamente. Entonces, recuerden que para poder llegar y pararse frente a la audiencia con la autoridad de la Biblia,
nosotros ya hicimos nuestra exégesis, que es algo que le voy a enviar al hermano después, cómo hacerla. Ya hicimos nuestro estudio de las escrituras, ya agarramos la palabra de Dios, ya vimos qué es lo que el autor originalmente quiso decir a los que lo van a oír, sean israelitas, sean iglesia, lo que sea, qué se quiso decir. Ya hicimos nuestra reflexión teológica bien hecha. Ya pensamos cómo se conecta nuestro pasaje con el Evangelio, cómo se puede responder a ese pasaje a la luz de que Cristo ya vino, que ya recibimos a Cristo, que Cristo está presente en nuestras vidas. Ya lo hicimos bien, ya hicimos entonces nuestras aplicaciones y podemos pararnos con autoridad. Cuando no se hace ese trabajo, se para uno. Ahí sí corre uno el riesgo de pararse y ponerse nervioso, porque no sabe exactamente qué es lo que va a decir y cómo va a reaccionar la gente. Ahí sí se puede uno parar al frente y tratar de fingir autoridad que no se tiene. Ahí es donde donde el predicador tiene que rogar y suplicar y hacer un montón de cosas para que la gente responda a su mensaje, incluyendo insultar a los que deciden no pasar. Ahí entra eso. ¿Por qué? Porque no han hecho su exégesis, su aplicación, su reflexión teológica completa. Entonces, esta autoridad se verá menoscabada o debilitada por el compromiso que la gente vea en nosotros a vivir lo que predicamos. Eso también es importante. O sea, nuestra autoridad se disminuye cuando no vivimos lo que predicamos. No quiere decir que somos perfectos. Como lo vemos en la otra clase, también tenemos que saber cómo manejar nuestras faltas. Cometemos algún error, lastimamos a alguna persona, hacemos algo equivocado, tenemos que aprender a pedir perdón, a pedir disculpas, a ver las cosas que hemos hecho en el pasado como algo serio. Y a corregir y comenzar de nuevo. La iglesia también debe de aprender a dar vuelta atrás a algo que pasó y continuar y continuar bien. Pero la autoridad, uno puede hacer una excelente exégesis, una buena reflexión teológica, tener buenas aplicaciones, pero si usualmente lo que vamos a predicar no lo vivimos, no es parte cotidiana de nuestra vida, nos va a costar mucho trabajo que la gente nos tome en serio. Entonces, predica con autoridad. Eso es lo primero. ¿Alguna pregunta de esta parte? Miguel. No. Predicamos con autoridad y la segunda es predica con denuedo. Esto viene esta palabra en varios pasajes de la Biblia que vamos a leer. Hechos 2, 22 y 23. Y 36. Hechos 3, 13 al 15. Luego Hechos 4, 13, 29 y 31. Vamos a leer esos pasajes. Miguel, si puedes leer Hechos 2, 2 al 23 y 36. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo.
El 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bien, ¿quién está hablando? Pedro, ¿A quién les está hablando? los envió al Pentecostés. ¿Quiénes están allí? Los judíos que llegaron para celebrar el día de Pentecostés. De hecho, dice, varones israelitas, oír estas palabras, y empieza a hablarles. En realidad, no le está hablando a los de Pentecostés, está hablándoles a, a los varones judíos que se dieron cuenta del asunto, que encontraron que estaban hablando algunos en lenguas. Entonces, estaban, bueno, sí eran, digamos, líderes de la comunidad judía. ¿Y qué les dice? Y les dice, Dios hizo a este entregado por el determinado consejo. Ahí están, y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Les está diciéndoles, ustedes fueron los malos. Y todavía dicen el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El valor, notan la autoridad, el poder que está realizando. Precisamente, ¿era alguien perfecto? Dice, ustedes lo crucificaron, ustedes, de hecho en otra ocasión dice, ustedes lo negaron, y él también lo había negado, pero les predica, y es un ejemplo de lo que es el denuedo. Capítulo 3, versículos 13 al 15, hermano Abimael. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros te entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se volviese un homicida. Hasta el 15, ¿no? Sí. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Bien, noten las palabras. ¿Quién habla, por cierto? Pedro. ¿Delante de quién está? De hecho, están los sacerdotes. Están los sacerdotes ahí. De hecho, lo agarraron por una curación de una persona que estaba ahí en el pórtico. Lo agarran, lo ponen frente al concilio y se atreve a decirles, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis. De hecho, usa el verbo negasteis. ¿Qué fue lo que hizo Pedro antes? Lo había negado. Pero ahora se presenta y acusa a los sacerdotes de decir, ustedes lo negaron delante de Pilato. Y lo mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Entonces, notan ese, diríamos, denuedo. Capítulo 4, versículos 13, 29 y 31, dice 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Dice el 4:29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y el 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces está esa palabra, ¿a qué le suena denuedo? Viendo los ejemplos de Pedro, ¿a qué le suena denuedo? Pablo aquí ya Pedro pide que puedan predicar con denuedo. Y él es el ejemplo del denuedo. ¿Qué es denuedo? Una es valor. ¿Qué más?
Creo que fervientes, ¿no? También. Tiene cierta idea de ferviente, pero piensen en Pedro acusando a los sacerdotes de haber negado a los mismos sacerdotes que les Con llevan autoridad. autoridad, osadía, confianza. Confrontación. La palabra denuedo en el Nuevo Testamento era una palabra que se usaba para hombres libres que podían hablar franca y abiertamente. Franqueza. Y completa libertad. ¿Un esclavo podía hablar con denuedo? No. El esclavo siempre tenía que cuidar su boca, qué le iba a decir a su amo, qué le iba a decir a su señor. Era esclavo. Los únicos que podían en aquel entonces hablar con denuedo eran los hombres libres. Entonces, la idea es que con denuedo, Pedro negó a Cristo. ¿Por qué se atrevió a predicar con denuedo? Y les dijo a los sacerdotes, ustedes negaron al santo. Si solamente con denuedo predican, hablan la gente libre. ¿Por qué se atrevió? ¿Qué había hecho Cristo antes? En la vida de Pedro. Lo había hecho libre. O sea, cuando se reconcilia, él cometió el error de negar a nuestro Señor Jesucristo. Un enorme error, pero se reconcilia. Sí, pide perdón, Dios lo restaura y ahora puede atreverse con toda libertad de decir, ustedes lo negaron y decir así con la palabra, así ustedes lo hicieron de manera enfática. Entonces, nosotros estamos llamados a predicar con denuedo. El denuedo viene de la libertad que nos ha dado Cristo de poderlo hacer. Si en el pasado hicimos algo incorrecto, antes de ser cristianos hicimos algo incorrecto, en Cristo tenemos libertad y podemos predicar con libertad y con denuedo en este caso. Si como cristianos cometimos errores y ya los corregimos y ya pedimos perdón, podemos predicar con denuedo, con franqueza, con completa libertad. Segunda Timoteo 4, 1 al 4. Miguel. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Muy bien. Nos habla del tiempo futuro. Para ellos, para nosotros es tiempo presente. Hay temas, van a encontrar temas en la Biblia que no, que a la gente no le va a gustar oír y que a nosotros no nos va a gustar predicar. Para, por ejemplo, los que vamos siguiendo libros, vamos haciendo predicaciones secuenciales de libros, va a llegar pasajes en la Biblia en que nos va a costar trabajo predicarlos, porque el tema es muy difícil, porque el tema es complicado para la congregación. A veces lo que hace un predicador es, no pasa en esta iglesia, pasa en otras, cuando en realidad, ¿sabe qué? Sí pasa en esta iglesia. Y sí hay muchos casos de ese problema. Y uno tiene que hablar con franqueza, sin llegar a insultar y sin llegar a realmente exponer a la persona. Aunque Pablo expuso personas, sí, de los cuales Alejandro y Fileto,
Evodia y Cinti, que, o sea, a veces fue muy así como que sí, tú, para que no andes pensando que la pedrada es para otro, es para ti. El denuedo nos permite hablar temas aun cuando a nosotros no nos gustan, aun cuando sepamos que al predicarlos, va a haber gente, miembros de la iglesia, que se van a enfadar. Que una hermana se está peleando con otra hermana y han hecho un desastre y habla uno contra ese pecado. Sabemos que una de ellas va a resultar como la ofendida. Ahora, la ventaja de predicar pasajes y de ir secuencialmente es que a veces vamos a llegar a puntos difíciles, pero no pueden acusarnos de venganza. O sea, nosotros simplemente agarramos la secuencia y llegamos al punto donde trata el problema que hay en la iglesia. Y pues la iglesia no puede decir, lo está pensando en mí, me está atacando. No, porque simple y sencillamente llegamos ahí. Eso sucede porque hemos visto en otras ocasiones que el púlpito nunca se debe de usar para vengarse. Jamás. Pasa algo, sucedió algo, se da uno cuenta de algo y no se para uno enfrente y predica eso que provocó algún problema en el cual alguien nos hizo quedar mal o algo así. Pero cuando lo hacemos secuencialmente, pues llegamos al punto. Y a veces que no nos va a gustar, a veces que nos va a costar trabajo entender. Primera Tesalonicenses 2:2-4. Primera Tesalonicenses 2:2-4. No 2, hermano. 2:2-4. Pues habiendo antes padecido, sido ultrajados, espíritus, siempre. Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Bien. El predicador que es fiel a la palabra de Dios no se va a detener. Va a hablar lo que la palabra de Dios dice, lo que se le ha confiado, el Evangelio. Aun cuando sus propios pecados quedan al descubierto. A lo mejor estamos estudiando el pasaje y el mismo pasaje nos lleva a, el mismo pasaje nos lleva a un pecado que hemos hecho, a una decisión equivocada que hemos tomado. Y vamos a tener dos opciones. ¿Me salto el pasaje o le sigo? ¿Qué es lo mejor? Seguirle, aunque uno salga machucado. Ahí mismo uno tiene que humildemente pedirle perdón a Dios, arreglar lo que se tenga que arreglar y pasar al púlpito y hablar de nuevo. Imagínense que los pecados de los predicadores fueran el punto de no se puede predicar lo que ustedes han pecado. ¿Qué quedaría de las predicaciones? Probablemente nada más estaríamos todos siempre predicando de Salmo 23. Y por ahí a lo mejor Dios nos agarra con un, pero no han confiado en que yo seré su, no han confiado en que mi vara y mi callado les van a infundir aliento. Bueno. Entonces, lo cierto es que Él de nuevo nos va a dar la libertad, es la libertad, la completa libertad y franqueza de tratar los temas. Tenemos que predicarlos con de nuevo. Tenemos que predicar con autoridad. Ya hemos estudiado y nos paramos al frente y vamos con autoridad que la palabra de Dios nos da y ahora hacerlo con de nuevo. El de nuevo nos va a permitir predicar aun cuando a veces salimos nosotros mismos machucados y nos va a permitir predicar aun cuando sabemos que probablemente alguien en la iglesia ahí se va a ofender. Obviamente no es lo mismo ir con el propósito de ofender y ir pensando en qué palabras voy a decir para que se ofenda realmente, que simplemente agarrar la palabra de Dios y aunque eso duele,
pues lo predicamos con la misma energía. Tampoco le disminuimos, porque ahora vamos a hablar acerca de no mentir. Bueno, pues, y le bajamos tantito. Y después hablamos de otras cosas más. No, tendríamos que hablar con la misma energía, el mismo valor que nos lleva a predicar con denuedo. Hechos capítulo 3, versículos 14 al 15, ya lo habíamos leído antes. Es el pasaje donde Pablo les dice a los líderes judíos que ellos negaron a Cristo. Y noten en ese pasaje de Hechos, que es 3, 14, 15, noten que no debió haber sido algo así como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerla en libertad. Noten que no debe, si uno piensa en cómo lo debió haber predicado, y por la reacción de los demás que vienen después, uno se da cuenta que debió haberlo hecho con energía. Y noten la osadía. Probablemente, a lo mejor, quizás había una persona que estuvo ahí cuando dijo él que no conocía a Cristo y, pero él negó también. Y él a lo mejor, quizás, si fuese como nosotros, probablemente entraría como que, híjale, pero yo lo negué. Mejor no les digo que lo negué, que lo negaron, porque pues yo también lo hice. No, él con la fuerza, aun cuando cometió ese error, lo corrigió y tuvo la osadía de predicar con denuedo. Juan 21, 15 al 17. Vamos a ver de dónde sale este denuedo. Juan 21, 15 al 17. Miguel. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Muy bien. ¿De dónde sale el denuedo de Pedro? La condición de Cristo. Uno, la comisión de Cristo. Este denuedo que le lleva a pararse frente al concilio de los judíos y atreverse a decirles, ustedes negaron a Cristo delante de Pilato, sale de que Pedro ya se había puesto de rodillas, ya se había arrepentido ante Cristo por su propio pecado, ya se había perdonado y ya se había restaurado. Cristo lo restauró, Pedro confesó, Cristo lo perdonó y Cristo lo restauró. Solo una cosa ahora le importa a Pedro, que el mensaje de salvación sea transmitido a aquellos que nos escuchan y no permite, en ese caso él no permitió que nada interfiriera el impacto de lo que decían, ni siquiera su propio pecado. Cuando preparamos nuestro mensaje y notamos que nosotros somos los primeros que tenemos que doblar rodilla y pedir perdón, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo. O sea, no es, híjole, mejor no predico eso. Y busco otra cosa para predicar. No, si ya Dios me tocó y es eso, y yo soy el primero que tiene que doblar rodillas, doblo rodillas, pido perdón, si hay algo que arreglar, lo tengo que arreglar, y entonces sí me puedo parar al frente y con toda libertad hablar de ese texto, con la libertad que me da el ser perdonado, el ser restaurado. Entonces, denuedo es algo que necesitamos recordar. Es un error predicar tímidamente porque somos imperfectos. Es un error. O sea, sabemos que pues todos tenemos en cierta manera en algún momento fallas. Y pararse al frente y ser tímidos porque no somos perfectos es un error. Porque ¿quién es nuestro tema? Cristo. ¿Y él sí es perfecto? Sí. Entonces, predicamos
con denuedo, en primer lugar porque aunque somos imperfectos y no siempre hacemos lo que predicamos, no siempre, y tenemos que corregir ese no siempre, pero nuestro tema es Cristo y Él sí es perfecto. Un predicador dubitativo no es un predicador humilde, sino es un predicador sin convicción. Alguien que no, pues está el pasaje y prefiere saltarse unos textos porque tocan o su vida o toca a alguna persona que conoce, que es su amigo o que da mucho en la iglesia o que ayuda mucho en la iglesia. Es un predicador que no tiene convicción, que no está completamente convencido que lo que necesita oír esa persona es la palabra de Dios. Y lo que realmente va a servirle a esa persona es que uno traiga un mensaje claro de lo que la palabra de Dios requiere en su vida. Hoy en día vemos una inversión de valores en el púlpito. En vez de dudar de uno mismo, duda de la verdad. Dudamos de la verdad y no de nosotros mismos. Nosotros debemos de recordar, sí, somos imperfectos, pero el mensaje que vamos a llevar es perfecto. Y aun cuando no siempre hemos vivido siempre al 100% lo que la palabra de Dios dice, podemos corregirnos, sí, pararnos frente a la gente y decir, bueno, esto es lo que la palabra de Dios dice, no me obedecen a mí, obedecen a la palabra de Dios y yo soy el primero en tener que doblar rodillas ante este pasaje. Siempre hemos de ser humildes, pero jamás inseguros a la hora de predicar. Siempre tenemos que tomar en cuenta eso. No presentarnos al frente pensando que somos el máximo predicador del universo, nunca. Pero a la hora de presentar el mensaje, sí tenemos que ir con seguridad. La seguridad, bueno, ya no las dio el estudio, se nos da la autoridad. Ya corregimos, ya estamos tratando nuestro propio pecado con Dios. Eso nos da de nuevo. Entonces, hay que predicar con autoridad y hay que predicar con denuedo. Ahora tenemos la ventaja de que no entró nadie por Zoom. Entonces, da más tiempo el Zoom cuando no hay nadie. Da todo el tiempo que quiera. Para los que van a ver el video después, eso no significa que no lo vean. Muy bien, predica con autoridad, predica con denuedo. Y viene el siguiente, predica con pasión. Notan que son lo mismo y producen energía a la hora de predicar. La meta a la hora de predicar es convencer. Queremos que la gente salga convencida que tiene que tomar una decisión. Y para eso tratamos de presentar el pasaje de una manera lógica, ordenada, coherente, con punto A, punto B, punto C, su introducción, sus ilustraciones, su conclusión. Pero hacerlo así, sin pasión, hace que la gente dude si realmente creemos lo que decimos o si somos sinceros a lo que estamos diciendo. Tenemos que ponerle ese granito de pasión, de sentirnos apasionados. Dicen que los puritanos decían que una buena predicación debe tener dos cosas, luz y calor. Buen contenido, pero sin pasión, no produce efectos. Lo mismo, predicar con pasión, pero sin contenido, tampoco produce efectos. Eso sí lo van a notar porque hay cierto grupo de predicadores bautistas que predican bien apasionadamente. Pero cuando uno realmente anota, hace sus anotaciones, busca el contenido bíblico en sus predicaciones, encontramos que no tiene contenido. Tiene pasión, pero no tiene contenido bíblico. Agarró un versículo de la Biblia y predicó lo que él pensaba de ese versículo, no lo que el versículo en sí dice. No tiene contenido en realidad. En realidad nos está contando fábulas, pero bien apasionado.
Y la gente confunde pasión con contenido. Y toma decisiones, etcétera, pero a largo plazo van a descubrir que esa iglesia está débil, porque está comiendo nada más como que, como algodoncitos de azúcar o algo así. Pero también van a encontrar que podemos tener una muy buena técnica, podemos tener muy buena exégesis, muy buen reflexión teológica, unas excelentes aplicaciones, pero a la hora de presentarlo no agarramos pasión. La gente lo nota. No es asunto de técnica, tampoco es asunto de personalidad. Aunque sí la personalidad nos ayuda en la manera de que expresamos la pasión. Pero lo cierto es que, por ejemplo, aquí los tres tenemos personalidades diferentes. Y allá del otro lado, en algún momento, Jonathan tiene una personalidad, el hermano Salomón otra, el hermano Enrique y Carlos tienen otras personalidades. Y cada uno tiene una forma de apasionarse. No sé si lo han notado ustedes ya en su propia personalidad, cuando hablan de temas que los apasionan, cómo hablan, cómo se expresan. No es lo mismo a cuando simplemente están hablando. Cuando algo los apasiona, a veces su personalidad no parece que es tan apasionada, pero inclusive la gente puede identificar, ese tema le gusta. Porque aun cuando su forma de ser no es así como que muy explosivo, le pone pasión. Bueno, esa es la idea. La idea es que independientemente de la personalidad de nosotros, se va a notar cuando lo que estamos haciendo nos causa pasión. Lo que le estamos diciendo a la gente nos apasiona hablarles. Nos apasiona, lo expresamos con pasión a nuestra manera. Hay hermanos que, me acuerdo que había un hermano que conozco que predica, pero que es bien serio. Serio hasta más no poder. Pero cuando se sube al púlpito, ya no es serio. No es que sea chistoso, sino que se apasiona. Entonces, algunos son así. Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. ¿Qué dice, hermano? 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bien, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también tengáis comunión con nosotros. Y piensen en la pasión con la cual está escribiendo Juan. ¿De dónde surge su pasión? De conocer a Cristo. De la convicción, tanto en su cabeza como en su corazón, de que el mensaje que hemos recibido es verdadero, de que la persona a la cual conocemos y que estamos representando es verdadera. Cuando no estamos convencidos de que la palabra de Dios es la palabra de Dios y que ese mensaje lo tiene que oír esa persona, aunque hayamos hecho una buena exégesis, nunca va a salir la pasión. Cuando estamos convencidos, esto que voy a predicar realmente lo necesitan oír. Y no se pueden salir de aquí sin oírlo y necesito decírselos, van a encontrar que surge la pasión. Entonces, es la sinceridad evidente de la convicción, amplificada mediante dones, disposición y características del predicador. Eso es sí. Es cierto, tenemos la convicción de que la palabra de Dios es la palabra de Dios y a nuestra manera lo vamos a mostrar al mundo o a las personas que nos oyen cuál es la verdad que queremos comunicarles. Pero hay que hacerlo con pasión. Han oído hablar por ejemplo, ¿qué personajes? Cuando se apasionan por el fútbol y empiezan a discutir y que el equipo tal es el mejor o que el equipo va a ganar y se apasionan. Luego veo así como paso así por los canales y aparecen los de deportes y están enfrascados en una discusión tremenda
y se apasionan al grado que de repente ya no saben, ya la persona ya se concentró y ya no puede, ya no lo pueden bajar de ahí. Pasa. La animación y la emoción no necesariamente son pasión. Uno puede sentirse emocionado, pero no apasionado. Uno puede trabajar esas técnicas de movimientos para que y empezamos a movernos en el púlpito y le pegamos al púlpito y nos movemos para acá, para allá y hacemos esto o aquello, pero eso no necesariamente es pasión. La pasión no es artificial, no es algo que yo les pueda enseñar. O sea, esta es la forma de predicar con pasión. No se puede. Eso es algo que ustedes van a tener. O sea, en su personalidad, en la personalidad de ustedes, en la impresión que tienen del pasaje, ustedes van a sacar su propia forma de mostrar la pasión. Si yo les digo 5 técnicas para mostrar la pasión, las van a anotar y van a tratar de repetirlas, pero van a resultar falsas. Y la gente sabe identificar cuando alguien está apasionado por el tema y cuando es falso. La razón la van a encontrar en que ese predicador hace exactamente los mismos movimientos todas las veces. Todas las veces hace exactamente lo mismo. Y la pasión no. La pasión nos sobrecoge y va a mostrar, nos va a hacer, nos va a manejar en cierta manera de diferentes formas. Entonces, la pasión surge de un hombre alcanzado, ha dicho alguien, la pasión surge de un hombre alcanzado por el pasaje, quebrantado por la cruz. Hemos sido alcanzados por el pasaje y realmente creemos ese pasaje lo tienen que conocer ellos. Y nos metemos en el pasaje y lo exponemos. Eso es pasión. Entonces, ya para terminar, una predicación que carece de pasión es una mentira. Si el mensaje que predicas no produce esa pasión, no produce efecto en ti, no esperes pasión. Y a la hora de predicar, pues porque pues ya toca Lucas 4. Pero yo no alcanzo a apasionarme por el pasaje que estoy leyendo, difícilmente lo voy a expresar. Voy a expresar pasión a la gente. Un predicador apagado es una contradicción de términos. En la lista de lo peor que puede hacer un predicador, el segundo lugar lo ocupa el hacer que la fe parezca aburrida. El primer lugar es predicar herejías. Este es lo peor que puede hacer un predicador. El segundo es pararse al frente y predicar sin pasión. Y que la gente nos vea y imagínense a un hermano predicar acerca de las mieles del matrimonio, pero sin pasión. Los solteros nos vamos a quedar así como que, no, así estoy bien. Así estoy bien. Entonces, predicarles acerca de lo emocionante que es la vida cristiana, pero sin pasión. La gente dice, no, gracias. Está más apasionado vivir para el futuro. ¿Cabe la indiferencia en nuestra forma de predicar? No, no cabe. O sea, no podemos llegar y vamos a ver esto. Y así hacerlo de manera descuidada, sin pasión. Entonces, 3 cosas que nos ayudan a la hora de predicar: hacerlo con autoridad, hacerlo con denuedo y predicar con pasión. La próxima semana creo que todavía hay clase y vamos a ver predicar con urgencia, con compasión y usando su propia voz, para no tratar de evitar acentos. Vamos a orar. Miguel, si nos... Bueno, tú oraste primero. Servando. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este momento que nos da licencia de poder estar aquí, Señor, para poder
ir aprendiendo más y más de tu palabra, cómo enseñarla, Señor. Tú eres quien es el punto principal que tenemos que enseñar, Señor. Ayúdanos a poder hablar de tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine para que podamos hablar las palabras que tú quieres, mi Dios. Que seamos de bendición donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, Señor. Y que podamos regresar a nuestras casas con bien, Padre. Te lo pedimos y te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, con eso terminamos esta clase.